tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Futbolín, el espacio que realizamos todos los lunes en Casa Fausto, en Tetir, y que ustedes pueden ver en el Pindaya Televisión los miércoles a eso de los 11 menos cuarto de la noche aproximadamente. Nosotros estamos dispuestos hoy a hablar de fútbol. Bueno, voy a rectificar. Quizás ellos estén dispuestos hoy a hablar de fútbol, de clubes, de delegaciones, de página polideportiva, porque quienes me acompañan en el día de hoy han hecho todo eso y mucho más en su trayectoria deportiva o en su trayectoria en la directiva. Hoy estoy excelentemente bien acompañada en este futbolín que yo voy a considerar muy especial por los invitados que tenemos en la noche de hoy. Si empiezo por este lado, don Michel Brito, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantadísima estoy de que esté aquí en este futbolín para que nos cuente, me va a permitir, esas batallitas de antaño, ¿eh? Gracias por invitarme. Hablaremos luego de todo ello. Don Tomás Saavedra, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Yolanda. También dispuesto a hablar de todo eso que yo decía anteriormente, de fútbol, de lo que no es fútbol, de la plaza que tuvieron que lidiar en torno a las delegaciones de fútbol, en fin, un montón de cosas. De lo que tú quieras y el tiempo que quieras. Pues aquí estamos para ello. A lo mejor con esto tenemos para 3 o 4 programas. Ya veremos a ver cómo nos va el tiempo. Porque claro, si me vengo a este lado, don Plácido Estevez, muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienísimo. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche también y también dispuesto a hablar un poquito de fútbol. Sí, hombre, gracias a ustedes por invitarme. Y don Eulogio de León, muy buenas. Hola, ¿qué tal? También dispuesto a hablar, bueno, lo que decía yo antes, de fútbol, de página polideportiva, de todo lo que había alrededor del fútbol. Encantado. Porque si yo tuviera que presentar realmente a los 4 invitados, quizás en esa presentación se nos fuera todo el programa. Porque claro, como han hecho absolutamente de todo en lo que al fútbol se refiere, pues claro, tendríamos un problema. Si yo empiezo a decir que Michel estuvo en el Herbania, en el Unión Puerto, que Tomás no solamente estaba en el fútbol, sino que también en la delegación, que incluso compañero en estas menesteres de los medios de comunicación, que Plácido estaba en el fútbol, pero también en la fundación del Corralejo, que Eulogio estaba en el fútbol, pero también en el judo, en la lucha, en fin, en todas esas cosas. Pues claro, me pongo a presentarlos y se nos va el tiempo. Así que mejor que ahora ellos vayan contando todas esas historias, que hay mucho que contar, porque aquí hay mucho fútbol en esta mesa en la noche de hoy. Señores, para empezar, el fútbol de ahora y el fútbol de antes, mejor, peor, distinto, abrimos así y luego ya ustedes van contando lo que quieran. Don Michel. Diferente. Distinto, directamente, ni mejor ni peor. No, claro. ¿Tomás? Muy diferente al de antes. Hoy está más profesionalizado todo. Antes había unos amores, unos colores y se hacía altruistamente. Los jugadores se lavaban la ropa, los jugadores se la compraban, los jugadores corrían detrás del balón a buscarlo porque había un balón para cada partido. Y esa es la diferencia. Hoy lo tienen todo y aún pues parece que se quedan. Y grandes jugadores en las épocas antiguas, jugadores extraordinarios, pero que tenían como un amor al terruño que no salían de aquí. Eran grandes jugadores. Aquí tenemos a Plácido, por ejemplo. Michi y Eulogio también lo fueron, pero Plácido fue un jugadorazo en su época. Y otros muchos que podíamos citar. Germán, el portero de Gran Tarajal, el Chirino aquí en Puerto del Rosario, qué sé yo, Juan, el fallecido Juan el Chiringa, para mí un jugador de primera división. Y ya iremos entrando en materia. Iremos entrando en materia porque decimos es un fútbol diferente, ¿verdad, Plácido? Hombre, hoy en día aquí, concretamente en Fuerteventura, bastante diferente. En la época de jugador yo, pues no habían ni entrenadores, o sea, no había entrenadores, no habían balones para entrenar. De hecho, anécdota, entrenar sin balón porque pues algún entrenador decía, no entrenen sin balón porque cuando jugamos el partido todos lo quieren y van a matarse corriendo. Eso lo usaban muchos entrenadores, por decir anécdota, ¿no? Yo la verdad que cuando estuve en Lanzarote, pues de entrenar aquí con balón o sin balón, a tener cada uno un balón allí me fue una sorpresa, ¿no? O sea, mucha diferencia del fútbol actual que tenemos aquí ahora con el de respecto a hace 40 años ahora. Hoy en día, al menos los monitores tienen algo de idea, de preparación física, de táctica, de técnica, o sea, mucha diferencia con respecto a antes. Ahora sí coincido con Tomás, que en aquella época, pues
dentro de esas dificultades sí habían grandes jugadores que podían haber sido tan buenos como los que hay ahora aquí, o incluso algún que otro mejor, ¿no? Pero bastante diferencia. Distinto porque además, Euloquio, ustedes saltaban al campo. Pero es que salían del campo de fútbol y se iban al terrero de lucha, y salían del terrero y se iban a la cancha de baloncesto, y estaban al corre-corre todo el día. Es que en aquella totalmente diferente el fútbol de antes al de ahora, y los jugadores igual. Nosotros era por amor a los colores, es que no había otra cosa, y de hecho yo creo que el 70% de los jugadores de aquella época hacían otro deporte, el 70% con seguridad hacían otro deporte. Yo era más bruto, yo hacía 3 o a la misma vez, pero bueno, pero me mantenía. Bueno, o sea, pero totalmente diferente, eran los colores lo que estábamos en forma, estábamos muy en forma. Bueno, o lo intentábamos. Era otra época. En otra época ya no existía lo que existe ahora, tanta droga y tanto tal. Era otra cosa. Y estábamos de eso, de la cancha al campo de fútbol, del campo de fútbol al terrero, y si se nos ponía por delante otra cosa, pues no teníamos ningún problema. Hay una cosa que han destacado. Amor a los colores, porque ustedes, bueno, aunque han estado en muchos equipos, no han estado en uno solo, amor a los colores había, de verdad, Michel. Yo era un importista y seré un importista hasta que me muera, vamos, en Fuerteventura, vamos. Porque a nivel nacional soy del Barça. Tiraba... Eso me suena, pero eso lo vamos a dejar aparte. No, como comentario. Eso lo vamos a dejar aparte porque hoy no es el mejor día. En fin, para unos sí, para otros no. Decía, amor a los colores, ¿por qué? Porque juegas en el Unión Puerto, estás en el Unión Puerto y sientes los colores del Unión Puerto. Con independencia, insisto, que ustedes se manejaban luego en otros equipos y tuvieron épocas en otros equipos, sí, ¿no? En un principio en el Albania un año, como no jugaba porque era suplente de Marangana, entonces no me enfadé, sino dije yo quiero jugar, y pasé al Unión Puerto y ahí jugué 10 años. 10 años en el Unión Puerto. Después alternaba, los últimos 6 años los alterné con Pepe. Y usted va del Herbania al Unión Puerto, del Unión Puerto vuelve de nuevo a estar en el fútbol. ¿Por qué? Porque también entrenador. No, entrenador no. Lo que hice fue fundar el Maxorata, hacer de portero y de entrenador en aquella época. De las dos cosas. Sí. Fundé Maxorata, que es cuando los polillos eran más jóvenes que yo. Y yo, bueno, mira todas las perras. Era el guía del equipo. Es que me da la sensación de que ustedes dicen, nosotros es que nos poníamos, nos comprábamos las camisetas, nos comprábamos las botas, casi que nos comprábamos el balón. Es que el fútbol les costaba dinero. Estuvieran en directiva, estuvieran en el campo, estuvieran en el banquillo, a ustedes el fútbol les costaba dinero, ¿no? Sí, mucho. Claro, porque si tenían que estar comprándose hasta las medias para jugar, mucho dinero, pues habría muchas veces que no habría para comprarse las medias, ¿no? Y dices, las rodilleras, porque no habían campos de césped. Como también. Eso era indispensable para un portero. Yo estaba fijo más tiempo quitando piedras de la puerta que tirando, por ejemplo. Yo tenía la suerte de tener una gran defensa, quizás la mejor de Fuerteventura en aquella época. Bueno, cuéntenos qué defensa había en aquella época. Una defensa que era Cutito, Juanito el Canario, Lico y Damián Gaiza. Vale. Y yo dudo que encuentre a alguien en Fuerteventura mejor defensa que esa. Vale, entonces claro, con esa defensa poco daño se hacía a Michel. No, Michel se hizo mucho. Michel se hizo en los codos, en las rodillas. Y yo tuve mi historia. Le gustaba mucho una palomita, entonces... Eso hacía las palomitas, se daba talegazo. Yo me tiraba cuando me tenía que tirar, pero había veces que darle gusto a los pocos espectadores que había. Sí, porque en aquel tiempo ver a un portero que volaba, aunque viniese al lado, pero el levantar los pies al mismo tiempo con la mano y caer, eso era un porterazo. No, y era romperse los codos. Sí, ya. Oye, el campo de tierra era criminal. Es que estamos hablando de campos de tierra, estamos hablando de tener que quitar las piedras, estamos hablando de pintar. Tendrían ustedes que pintar incluso las rayas del campo. Algunos de nosotros, porque teníamos pocos delegados por lo demás, sino el primero que cogía la roña o la cal, porque por eso no existía cardilla. Se hacía con el saquito. Con la cal en polvo, se iba Sí, con la cal. Se hacía con una especie de lechada, como se marcaban los campos de lucha, con una especie de regador,
Sí, marcaba los campos el campo, aquí había un campo en Puerto Rosario, cuando estaban horas por cualquier razón se iba a jugar al campo del batallón que le llamaban. Exactamente. Que de medio para acá no eran sino las piedras luciendo. Piedras. Yo jugué allí, yo campo jugué del allí. batallón, Yo también jugué muchos partidos ahí. Yo jugué menos allí, pero porque eran de otra época, pero sí jugué allí. Sí, ya y era el cuando tú campo saliste ya más lo que estaba había en... malísimo. Y el campo de Puerta era un campo buenísimo, de los pozos. Y el Corralejo, cuando llenaba la marea, mareas grandes, el campo era sal. No, ¿Te acuerdas? no, Sí, pero había es que te caías y te picaba porque era sal, era pura Y sal. Gran Trajal también, ¿eh? También. El campo de Corralejo lo Subía conozco, la marea. como era, allí sí lo conozco. Pero sí Recuerdo puedo por decir que había unas aficiones. Yo recuerdo jugar en el Gran Tarajal, por ejemplo, cuando ascendimos, que fuimos a Las Palmas, que habían dos equipos, estaba el Tamasiti y el Gran Tarajal. El Tamasiti pagaba a los jugadores, el Gran Tarajal no, nunca pagó a los jugadores. El Tamasiti pagaba a ciertos jugadores, Ricardo Padecante, que era un gran jugador, el Pirula de Corralejo. el Pirula cuando estuvo. Jugó. Y recuerdo, las aficiones se llenaban los campos. Es que se llenaban los campos y además Ay, qué eran, envidia, señores. en Gran Tarajal eran familias. Gran Tarajal, Y habían gente de gran cuna de familias del Tamasite y familias del Gran Tarajal. De la misma familia habían. Y se discutían en los campos. Es que era esa, había mucha gente yendo a los Mi campos. mejor partido con los que llegué en Gran Trajal. Sobre todo con los equipos punteros. Aparte Te de hablo de los hacer- equipos punteros. Yo con respecto a los colores quería decir una cosa, ¿no? Miche es mayor que yo. Yo, por ejemplo, jugué a Lanzarote porque me fui a vivir allí. Y creo que allí fue donde un poco me hice jugador. Cuando fui a estudiar a Las Palmas, jugué en el San Antonio una temporada. Y luego, pues mi equipo siempre fue el Corralejo. En la época que está diciendo Elogio, finales de los años 70, principios de los 80, algún que otro equipo, como el Tamasite y el Pájara, cuando subió posteriormente el Pájara, en el caso mío particular, a mí me llegaron a ofrecer algo, pero mi equipo siempre fue el Corralejo. O sea, yo fundé el Corralejo junto con Gregorio Santana, el primer presidente, y siempre milité en el Corralejo. Y verdaderamente los colores que a mí me jalan son el Club Deportivo Corralejo, así de claro. O sea, no me jala ningún otro color aquí en Fuerteventura, porque no defendía al Club Deportivo Corralejo, como dije anteriormente, defendía al pueblo de Corralejo. No era el club, sino era el pueblo Corralejo contra el pueblo de Pájara, contra el pueblo, contra el Gran Trajal, aunque en Gran Trajal habían dos equipos, contra el pueblo de Ticamanita, contra el pueblo de Tuineje. O sea, era un pueblo contra otro, no era un club de fútbol en sí, ¿no? Entonces los colores míos fueron siempre el Corralejo. Había una identificación, ¿no? De la gente del pueblo con Con el respecto club, al claro. club. Sí, claro. claro. Al hilo de lo que dices tú, Plácido, lo que eran partidos de equipos de pueblo contra pueblo, la liga en realidad oficialmente hasta el año 71-72 no empezó en Fuerteventura. Sí, ya. O sea, Primero como- empezó, pero era adherido. Sí, se la llamaba, categoría que tenía, no se llamó Club Adherido, la Federación de Las Palmas nos hizo como el Exactamente. favor. Luego, al siguiente año se vio que la delegación funcionaba y estaba todo organizado, entonces nos dieron la tercera regional, ya con mutualidad deportiva, los jugadores con fichas, con unos plazos para presentar las fichas, etc. Se creó un comité insular también de competición, se hicieron cursos de árbitros y de entrenadores, que vino aquí el Virigaya a dar los cursos de árbitros, Gregorio de la Torre y otros profesores a dar los cursos de entrenadores que se hicieron en la Peña de la Amistad. Que la Peña de la Amistad fue el club que motivó que el Norberto Santana, que fue el primer delegado, renunciara, porque no estaban cuando empezó la Copa de Delegación y luego quiso entrar en la liga y este hombre no sabemos por qué razón dijo que no, que si no estaba en la Copa de Delegación no podía entrar en la liga y se marchó. Entonces ya entró Gerardo Mesa de delegado y este que les habla yo como secretario. Entonces ahí se empezó a organizar lo que es la federación oficial en Fuerteventura. Luego vino Guillermo Sánchez y Michel, luego hubo un tiempo que estuvo Nono y Martel, y después ya entró Manolín Travieso y a continuación lo sustituyó Plácido, y creo que después, no sé si estuvo Pepe Cerdeña un tiempo. Sí, Pepe Cerdeña estuvo Y ahora ya Juan un par de Nicolás. meses. Fue un par de al meses, final, ya. fue al Esa es la final. historia. Y iba a decir los equipos que participaron en esa primera Copa de Delegación, que fue el Unión Puerto, el Herbania, el Pájara, el Gandía, el Fagor, el Firestone y el Tamasite. El campeón fue el Tamasite. Y jugaba todavía en aquella época, como llamo yo, el eterno juvenil Victorino, que para mí, de lo que yo vi jugar en Fuerteventura, fue el jugador más completo. Habían grandes jugadores, pero Victorino reunía todas las condiciones para mí. Visión Yo- de juego, tenía
física, técnica, te manejaba los dos pies, era una maravilla. La gente le decía, pues inventó a eso que le llamamos la Patineta. Sí, le decían, hoy le llaman la bicicleta, le decían la patineta, los chiquillos decían, Victorino, haz la patineta, Victorino. Entonces hacía el pie por encima del balón, desplazaba al contrario y salía fácilmente. Y se sentaba de arriba al Era balón, regate. y se sentaba, Victorino Ay, cuéntame, era- a ver, explícame eso. regateaba, y como a lo mejor le cogía de ventaja 10 metros, paraba su balón y se sentaba en el balón. Victorino, ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de Qué verlo? bueno eso. Pero el hermano Tino, que era árbitro, sí, eso sí, yo no lo vi, sí, pero sí. me lo contaron. que Yo sí lo vi. En un partido amistoso en Casillas hizo eso, se llevó a todo el equipo y cuando llegó a la raya de gol se sentó sobre el balón, esperando a ver si algún defensa venía. Entonces el árbitro le pitó como retención de juego, que no podía estar sobre el balón, y pitó Falta contraria. Y no metió el gol. En esa liga que dices tú, estábamos nosotros en el Firestone. Sí, ¿Te acuerdas? No, yo no sé, escucha, yo en el Firestone jugué en el Estudiante, que era el mismo equipo. Sí, o sea, que el mismo Estudiante equipo que habían pasó al pasado al Firestone. Yo jugué en el Estudiante y después al año siguiente, al año siguiente se formó el Firestone y yo me Exactamente. fui a Lanzarote. O sea, Fíjate yo fui tú a la Lanzarote. historia del Firestone. El Firestone, recuerdo Eran estudiantes, que nos tocaba todos. jugar en Gran Tarajal el primer partido y no teníamos equipaje. Carlos Cabrera, que era el presidente bueno, que representaba a Firestone en Fuerteventura en aquella época, nos regaló un equipaje y el Aranguín lo traía. Y nosotros esperando a las 2 de la tarde para que el Aranguín nos trajera el equipaje en caja. Se traían unas cajas, recuerdo porque era una novedad, para recoger todo el equipaje e irnos a Gran Tarajal a jugar. Y las primeras botas, que nos las regalaba también Carlos Cabrera, porque las botas teníamos que buscarlas nosotros en aquella época para buscar. Pues ¿sabes? Nos trajo un equipaje completo el mismo día que empezaba la liga, y que nosotros empezábamos a jugar, y desde del puerto, del Aranguín, del barco, tiramos para entrar a jugar. Y eso era el equipaje completo. Completo, Y, pues y nos a regalaron. vosotros, y a Eso era un vosotros lujo. vamos, sería Bueno, aquello- eso era un lujo, regalo porque eran las de- primeras botas que tú te ponías, no compradas por ti, y además botas medianamente buenas, no eran de las que no usábamos nosotros. La verdad es que estáis contando ese amor a los colores, al Unión Puerto, luego con lo del Maxorata, el amor al Corralejo, y habláis de equipos que, claro, a lo mejor la gente joven seguro, que la gente joven no conoce cuando habláis del Firestone, del Estudiantes, de equipos que, claro, en aquella época fueron, el Tamasite quizás un poquito más, pero fueron equipos importantes o grupos muy importantes en la isla de Fuerteventura, que ahora quizás haya un desconocimiento de todos Sí, esos total, de todos esos equipos, ¿no? Sí, bueno, los equipos señeros eran Herbania y Unión Puerto, así que Sí, después- el equipo histórico, Herbania, Unión Puerto y el Gran Tarajal. Luego apareció el Pájara, que también era un equipo que daba guerra en las ligas, tenía una gran afición, se desplazaba una guagua en los partidos. A continuación apareció ya el Corralejo, pero luego aparecieron otros equipos, el Favor, Favor, Firestone y todo esto aparecieron antes. Esta gente, yo me fui para Lanzarote en el año 70 y el Favor apareció igual que el Decano, el Masorata, Decano. por ejemplo. El Masorata y el Decano sé que aparecieron el año 67 y 68. Después de- la que se hizo una media competición, si tú recuerdas, Michi, no contemplada por La medio federación, no de estaba la federación, tutelada por pero la sí federación. a nivel insular, a nivel insular, que me acuerdo que Pero el cuando campeón eso- fue el Unión Puerto. El primero fue. El segundo, yo me fui del aeropuerto y entonces ya cuando dejé del aeropuerto me fui al Maxoral. Pero entrenabas juveniles o infantiles, que yo estuve contigo de infantil o de no, juvenil. no, pero cuando eso participó en regionales. Regional. En esa época participó. Pues jugaba yo estaba- Mico, tu hermano jugaba. yo jugaba Poncho. contigo. Cuando me faltaba Nicanor, Sí, me sí, ponía yo de portero. exactamente. Y después, por ejemplo, Tomás estaba diciendo ahí, Tomás, lo de las fichas de adherido. En la primera temporada que yo jugué en el Corralejo, que fue la temporada 75-76, todavía se ponían las fichas de heridos. Todavía no estábamos catalogados a nivel de terceras regionales en Las Palmas. No, O sea, tardaron en darnos tardaron las el- categorías. Sí. Tardaron en darnos las categorías. La Y secretaría era adherido. después, yo no sé si fue una temporada o dos, militamos Una con lo que regional. era la ficha de adheridos. Posteriormente, me parece que fue cuando el Corralejo, que fue el primer equipo que jugó una Copa Federación en el año 78,
que eliminó a equipos de primera regional en aquella época, al nuevo club, y eso es cuando se nos dio después la categoría esa de tercera, e inmediatamente después subió el Gran Tarajal. No. Sí, Fue 2 años después. Sí, pero te digo, en el año 81-82 subió el Gran Tarajal y ya subió a segunda regional. Exactamente, que Primero había que era... jugar una eliminatoria con Lanzarote, era la primera. Pero previamente, No, en esa época... Cuando nosotros no pasamos, nosotros fuimos a la Liga de Las Palmas directamente. Sí, sí. ¿Segunda o primera? No, segunda regional. Que era hoy la Preferente. la preferente, o sea, que no había, tercera división no había cuando eso. No había tercera. No, tercera sí había, lo que no había era segunda vez. No había segunda vez, Tercera sí exactamente. había, todos los equipos de Las Palmas, la mayoría eran tercera división, que es donde pasaban los Era la jugadores primera, a la Unión Deportiva era la después. primera regional. Era la primera regional. Recuerdo jugar con el Sporting. Después se creó la preferente, después se creó la preferente, que Exactamente, fue en los sí. años ya, en esa época se creó la preferente. Era la primera, Existía la preferente, en esa época existía la preferente porque yo recuerdo que estaba el Zambri y todo eso, que era el Fíjate ascenso, tú jugaban qué en liga la- fue esa, que llegamos los 2 partidos últimos de finales y no se sabía quién era el campeón, quién ascendía. ¿Te acuerdas? El Corralejo, Sí. nosotros le llamamos... Ustedes, gracias a los del sur que nos ganaron 2 Sí, partidos. estate quieto. Claro, esa es la realidad. Esa es la realidad. Fíjate tú No te enfades, que llega. esa es la realidad. No, si la realidad, olvídate. Y ustedes tenían al portero Clemente que dice que se dejó marcar un gol de nosotros. Ah, sí. No diga bobería porque era de Gran Tarajal. Recuerdo que eran 3 equipos fue- que podían haber sentido, que era el Tamacite, el Corralejo y nosotros. Fue el último Nosotros teníamos que meter a partido, Villaverde se decidió el último 7-0, le metimos 7-0 al Villaverde. Como España-Malta. Y después con un empate con el Tamacite nos bastaba y le ganamos al Tamacite. Que se llenó el campo y el Corralejo estaba pendiente de ese resultado para ascender partido. ellos. El último partido fue ustedes con Villaverde en Gran Tarajal. Que le metimos 7-0. Y- Pero el anterior nosotros- fue cuando se decidía El anterior- si nosotros, el Tamacite y nosotros. No. Pero ustedes estaban en un punto o algo así de No, nosotros. nosotros estábamos por encima, le ganaron ustedes la penúltima, la antepenúltima jornada le ganaron al Tamacite, le ganaron al Gran Tarajal y seguían, y al partido siguiente jugamos nosotros con el Tamacite y fue cuando marcaron el gol aquel que dices tú que Pero nosotros éramos muy rivales, nosotros dos. Siempre Sí, estábamos. era- La persona más peligrosa que yo me he tropezado jugando al fútbol es este señor. Siempre, yo lo he dicho siempre. Yo como defensa era el jugador que siempre me buscaba a mí. Yo no lo buscaba a él, me buscaba él a mí. Y yo le tenía mucho miedo. Y después Tenía un cambio de ritmo y una salida. de vez en cuando lo tocaba o tal, le hacía alguna trampilla, porque claro, era más alto que yo. Agarraba. No, pero bueno, lo que era el tal. Y me sacaba la lengua. Decía, tal, pero después éramos íntimos amigos, la verdad. Toda la vida hemos sido íntimos amigos. Fuera del campo éramos íntimos amigos. Pero de toda la vida. No. De toda la vida. El fútbol era- Pero el fútbol era algo exagerado, no discutíamos. Fíjense la camaradería que tienen todos ustedes, incluso que están hablando de compañeros con mucho cariño y con mucha a lo mejor nostalgia, ¿no? de algunos de ellos, los buenos amigos que han sido, en una época difícil para el fútbol, donde comentábamos campos de tierra, porque ustedes no jugaban en campo de césped, donde había que pagarse absolutamente todo. El fútbol lo practicábamos, pero nos costaba dinero. Nos íbamos creciendo ante todas esas adversidades y, a pesar de todo, eran felices practicando el fútbol o metidos dentro de la vorágine del fútbol, y encima la gente les apoyaba, porque en esta mesa, cuando hemos estado hablando del fútbol de hoy en día, de las competiciones que tenemos, llámese tercera división, llámese preferente, llámese el fútbol base, la regional, lo que sea, si hay algo en lo que creo que estamos todos de acuerdo es que no va gente a los campos, que estamos viviendo una época en la que parece que todo el mundo habla de fútbol, todo el mundo entiende de fútbol, todo el mundo sabe mucho, pero luego a la hora de la verdad en los campos es muy triste ver 20 personas, 10 personas en un partido regional, 100 personas en un partido de tercera, a lo mejor en Los Pozos un poquito más, sí, bueno, a lo mejor 200 personas, pero que tampoco gente para Puerto Rosario, 200 personas en Los Pozos para ver al Unión Puerto. Ustedes estaban como estaban y encima tenían el apoyo de la gente, les arropaban, estaban con ustedes, les conocían, les apoyaban, y ahora como que hay más frialdad, ¿no? Yo no sé si están de acuerdo en esto. Hay más diversidad, hay otras cosas que ver, y antes el fútbol era lo que había, y en Puerto en muchos años
fue el baloncesto, cuando estaba en Nenedán, era la misa de 11 y ya lo hacía a ver El partido de baloncesto. en Nenedán, y por la tarde a ver el Albania en un puerto Sevilla, o el Albania Pájaro, o el Puerto Pájaro. Y el pueblo iba porque en aquella época empezaron a llegar los televisores a Fuerteventura, a finales de los 60, principios de los 70. Entonces la gente iba a ver al fútbol. Yo me acuerdo de ver el campo de fútbol de Los Pozos, un montón de gente, y por ejemplo por Cuando viendo el Gara, por Miguel ejemplo. Herrera con la radio en el hombro, ¿te acuerdas, Michi? Oyendo el carrusel y andando por la banda viendo el partido de fútbol que había ahí, porque es que el pueblo iba completo. Y no te digo nada en Corralejo y en Gran Tarajal y en Pájara, porque eso era lo que se llama el pueblo completo. Completo. ¿Eh? Cartajal, Afición. completo. Cuando Cartajal, completo. el Gara de Tenerife a Fuerteventura, el campo de Los Pozos no cabía la gente. Y cuando La vino gente de pie, por supuesto. Pero Había- la Unión Deportiva Lanzarote aquí a los inicios del fútbol, que se fue cuando Pepito el Guardia y otro Pepito, que era un canario que estaba ahí en la carpintería, hicieron como un tándem para ser de seleccionador, no sé si tú te acuerdas. Sí. Que vino aquí a la Unión Deportiva Sí, Lanzarote con los Grimones, Sí. con Débora, con Cruz, con Rafael. Con Mallín. Mallín. Eso era de más pequeño En yo. la época de En esa época Macoso, no. Juan Chiringa. Pero el Chiquillo sería jovencito, Sí. porque el Chiringa me llevaba a mí poco. Entonces, y Colajo, me acuerdo que Colajo. Colajo, era Colajo, portero. porterazo. Eso sería el año 72. 72. O yo creo que Que sería ganó más aquí bien- en la Deportiva. Pero eso yo creo que sirvió- esa sería más bien la época que yo estuve sirvió enfermo, de sobre el año arranque 70. para- Esto más, yo creo que eso fue más bien sobre el año 74. No, eso fue yo No, te lo digo, no. Sirvió de arranque para. Quizás antes. Sirvió El de arranque 74 para el fútbol, para iniciar el fútbol. A ver si lo tengo yo por aquí. Incluso tengo hasta la alineación de los que jugaron en aquella época. Eso es documentación, Tomás, y lo demás son tonterías, ¿eh? Esto, pero no lo tengo aquí. Muy claro. Sé que marcó Débora el gol El del gol, Deportivo Débora. Lanzarote, y arbitró Tino, era el árbitro, y dos Débora. linieres con un pañuelo. No había ni banderín, se hacía de linier con un pañuelo. Estábamos mal organizados, y a partir de ahí se arrancó. Yo pienso que sería sobre el 72, 73. Fue en el año 72. Porque recuerdo que yo jugué a Lanzarote, me fui de aquí, era juvenil, entrenaba jugaba en el Barterra, Mira, pero entrenaba con la Unión Deportiva Lanzarote. Fue en diciembre del 71, aquí lo tengo. Septiembre Diciembre del 71. Y la alineación de Fuerteventura fue Colá, Berto, Matoso, Ramón, chico este de Par, Asterio y Manolo Gutiérrez. Que Manolo Pierre. Sí, un Pierre que jugó muchos años en el puerto. Un chiquito que era hijo de militar, se llama Madrile, Curvelo. Madrid le jugó conmigo. Que era Jugaba- Juan, coño, Madrid era vecino nuestro. Diego. ¿Te acuerdas? Que era buenísimo. Paco Eladio Exactamente. e Isidoro de Altarajal. Isidoro, sí. Esa fue la alineación del partido. Y me acuerdo que el gol lo marcó Débora, el único Débora, gol el que delantero centro era ese de- gol. Yo hace... Sí, el 71, 72. 71, diciembre. Te lo del estaba 71. recordando porque Débora jugó los 2 primeros años, jugó de delantero en Lanzarote, y después ya dejó de jugaba Jaimillo, estábamos Lito, yo. Lito era época. buenísimo también. Sí, Bueno, no, sí, joder. sí, y era Pepito el Guardia, y el otro Pepito. Sí, no me eran acuerdo, los... Pepito... Era bajito, era un carpintero de la serrería, hicieron Sí, un sí, tándem sí, para sí, la sí, selección. sí. Y para entrenar por la tarde, los jugadores sacaron un cable de la DISA que estaba al lado del campo de fútbol Los Pozos, Y llevaron los pozos. para poner un foco para entrenar. Eso fue. Eso recuerdo yo, lo que Había luz, eso era pequeño. Era más Yo pequeño. Sacaron pienso un que- cable por el barranco de Los Pozos, lo llevaron hasta el campo de fútbol, pusieron un foco, no es que te creas tú que pusieron, sino un foco para que cogiera medio campo para poder entrenar. Volviendo a lo que decía Tomás antes, yo pienso que antes pues no había las diversiones que hay hoy, no hay. Entonces, el principal acto que se hacía en las fiestas populares del pueblo a nivel de Corralejo, incluso en el Cotillo, recuerdo yo jugar con 12 años contra hombres en el Cotillo, y en los pueblos ahí era el partido de fútbol. Entonces, no había los coches donde la gente iba a la playa, donde va, sino la gente, la diversión más importante que tenía es ir al partido de fútbol. Total. Recuerdo, por ejemplo, la época de Corralejo, sobre todo cuando jugaba el Tamacite, aquí en la época esta del 75 en adelante hubieron, a mi modo de ver, 4 equipos que estaban por encima del resto, que era, por ejemplo, los 2 de Gran Tarajal, el Pájaro, que aunque no jugaba Sí, muy bien pero a fútbol, pero siempre es muy se hombre, atravesaba, pero es que eran muy hombres. se atravesaban. Que eran muy hombres. De hecho, a mí, al Es que Corralejo el nosotros equipo... éramos al lado de ellos, era que no, ya pues. De hecho, el equipo que más me ganó al Corralejo fue el Pájaro.
mientras el Gran Tarajal, nosotros, para mí el más mejor que jugaba al fútbol era el Gran Tarajal, pero sin embargo nosotros le ganábamos mucho más fácil al Gran Tarajal que lo que era al Pájara y al Tamacite. Y entonces estos tres equipos y el Corralejo marcaban un poquito la diferencia con el resto, ¿no? Y digo esto porque cuando se jugaba, por ejemplo, un partido en la liga esta que está recordando Eulogio, que estaba ahí muy competitiva, que hasta la última hora, hasta el último partido no se sabía quién era el campeón. Recuerdo yo de venir, por ejemplo, el Tamacito, el Gran Tarajal, que aquí le habíamos ganado nosotros el primer partido allá y después allá quedamos 1-1 en Corralejo. Venir guaguas de Jandía aquí a ver el partido. Sí. Y después el partido del Pájara también, que fue en Corralejo, también vino gente de Pájara, gente de Jandía a ver el partido. O sea que eran 150 kilómetros para ver el partido de fútbol. Y en las carreteras de antes. Sí, de tierra. Porque cuando eso era de tierra, desde Morro hasta Tarajalejo. Claro. O sea, y venía, pero... Y después cada pueblo traía 2 o 3 guaguas, aparte de los coches. O sea, yo solamente recuerdo en Corralejo solamente ver 2 partidos que fueron más gente que cuando... Más gente no, porque había que contabilizar. No, siempre había el campo del Corralejo se llenaba. Que fue cuando el Corralejo se eliminó con el Rayo Vallecano en la Copa aquella que militaba el Rayo Vallecano en primera, y cuando el Corralejo se eliminó en la Copa Federación, recuerdan ustedes, en los años 2002, 2003, y cuando se eliminó con el Valencia. No, y el Rayo también, y el Valencia. Cuando se eliminó con el Valencia y cuando se eliminó con el Rayo, solamente esos 2 partidos recuerdo yo de ver quizás un poco más de gente, si es que había. Pero más porque había público, mucha gente ¿no? de fuera. Y yo, por ejemplo, Pero el resto había más partidos, más gente. Sí, en el campo muchísimo, Salitre, que era arriba, donde muchísimo, está el campo, muchísimo. había más gente o público cuando jugaba estos equipos, Corralejo, Pájara, Corralejo, Tamacite, Corralejo, que lo que era, bueno, ahora en tercera, que ya lo dijiste tú, que no va a ser Ahora en tercera. Lo que está claro que en esa época, no solamente el fútbol, la lucha canaria. Yo recuerdo de luchar en una fiesta del puerto y tener que cerrar la puerta porque no se podía entrar más gente. Pues eso me lo vas a contar ahora, Eso lo he visto yo en la Eulogio. fiesta del Eso me lo vas a Sí, contar sí. ahora porque tenemos que hacer un alto muy breve en el camino. Nos vamos, nada, unos segunditos porque están ellos que están deseando contar cosas. Enseguida volvemos. Fuerteventura, creído en ti. Continuamos en el futbolín, en Casa Fausto, en Tetir, y la verdad es que estamos conociendo cómo era el fútbol antes, cómo disfrutaban el fútbol antes y cómo se escribía del fútbol antes, porque en este descanso Tomás Saavedra dice, aquí hay una definición y sí me gustaría que la leyera porque es muy bonito, lo que hace referencia a ese amor a los colores. Esto fue algo especial que se hizo para unas fiestas del Rosario, creo, en el periódico El Eco de Canarias, ya desaparecido, y yo hice una colaboración y decía, entre otras cosas, que no habían fichas ni contratos, pero había un amor y una fidelidad a unos colores que hacía que un jugador se definiera unionista o herbanista, permaneciera siempre fiel a su palabra y a su equipo. Yo creo que con eso se resume todo. Con eso se resume todo lo que están comentando. Como Michel, si tenía que quitar piedras, le daba igual, yo quitaba piedras, pero luego se ponía la camiseta de los guantes, las coderas y ya está, ¿no? No, pero incluso jugando el partido, el equipo dominando, yo no estaba quieto, estaba poniendo piedras por todas partes. Hombre, así no perdíamos el calor y así No, estábamos aparte del calor, controlándolo todo. Había que resguardarse. Y teníamos una rodillera así de gorda, ¿eh? O sea que no... Me rompí las rodillas, no me rompí afortunadamente, pero no había partido que jugara que no fuera en sangre viva. Claro, todo rasponado y todo magullado. Pues claro, ahí está ese amor a los colores. Retomamos un poquito lo anterior, porque había dejado yo a Eulogio con la palabra en la boca, que decíamos, la afición, el apoyo que había en los pueblos, cómo nos arropaban, como tal, y decía, y incluso en el terreno de lucha había que cerrar las puertas porque ya no había más gente. Sí, yo recuerdo de lucha, por ejemplo,
En esa época habían puntales, pero yo creo que ningún puntal pasaba de 120 kilos. Era muy difícil. Eran luchadores. Entonces, en la fiesta del Rosario siempre se hacían luchas con equipos de fuera. Equipos punteros, se reforzaba el Rosario con algún puntal de fuera y tenía que cerrar las puertas. Pero es que, bueno, hoy no se celebraría la luchada porque no la deben celebrarse con la gente que había dentro. Hoy era imposible con las medidas de emergencia que no hay. Claro. Pero en aquella época se cerraban las puertas. Pero es que era una luchada tremenda. Era una luchada tremenda. En Andía, que había una afición a la lucha extraordinaria, sobre todo en la época de Vicente Alonso, que tiraba mucho, venía medio pueblo de Andía a ver la luchada. Yo te puedo contar una anécdota una vez que... 3 días que había luchado, 3 días que venía. Sí. Yo recuerdo una anécdota, nosotros íbamos a luchar, recuerdo a Jandía, por ejemplo, la carretera estaba Alquitrán hasta Tarajalejo. E íbamos todo el equipo en un furgón de 7 plazas. Imagínate lo que podía ir. Y la goma de repuesto dentro porque... Se podía picar, claro. Iba uno, y al final llegabas ahí un poco te dolía el cuerpo y a luchar. Eso pasaba aquí. Y todo eso, a lo mejor, antes o después de un partido de fútbol. Sí, claro. Yo, por ejemplo, yo llegué a entrenar a las 5 al fútbol. Yo no tenía coche. Yo trabajaba. A las 7 a la lucha. Y a las 9 al judo, la misma noche. Recuerdo que los miércoles. Todo seguido. Todo seguido. Yo el campo, por Hay ejemplo, alguno que tiene que aprender, ¿eh? Por ejemplo, en el campo lucha había duchas, pero en el campo fútbol no me acuerdo si había duchas. Salíamos corriendo. Yo salía corriendo de los pozos, iba al campo de lucha, entrenaba y de allí me duchaba y volvía a judo y me duchaba otra vez en el judo. En la Después época 70 del no había baloncesto, la mayoría de los jugadores de baloncesto que jugaban en el EDAM o en el Exactamente, Herbania exactamente. acababan el partido a las 1:30, a las 2 y a las 4 estaban en los pozos o salían para Pájaro, para Corralejo a jugar un partido de fútbol con el Masorata o con el Estudiantes o con el Herbania. Como Yo recuerdo una vez que terminamos contra el Eran de Pájaro. Mérida, claro. Una final, ¿te acuerdas con los trofeos San José? El trofeo San José Artesano que se hacía aquí eran 4 equipos punteros, ¿te acuerdas de ese, que era por eliminatoria? Aquí en una, Puerto, sí. en la isla, en los equipos punteros se hacía un trofeo el día San José y tal. Recuerdo jugar contra el Pájaro a la final a las 5 de la tarde. Ducharme e ir a competir contra 12 tíos a judo para clasificarme para ir a un campeonato nacional. En el Oasis, me acuerdo yo. Y salir tan tranquilo para mi casa después. ¿Y clasificado para el Campeonato de Canarias? Sí, claro, sí. Este era un fiera para la lucha también. No tenía mucho cuerpo, pero tenía una burra. No, campeonato de judo. Tenía me refiero. una burra girada muy Yo potente. tiré gente. Tiró grandes Yo luchadores. era de la media, tirábamos. Pero así estoy hoy. Tengo la rodilla. De todas formas, estamos hablando, señores, de fútbol y recordando muchos compañeros y grandes nombres, incluidos los que están aquí sentados. Claro. Un poco de todo. Y es en esa época, estamos hablando de una época en la que había muy buenos jugadores de fútbol, muy buenos luchadores, comentaban anteriormente, muy buenos jugadores de baloncesto y con equipos punteros en la isla de Fuerteventura. Y a lo mejor podríamos seguir, porque claro, si usted me dice que del fútbol se iba a la lucha, de la lucha al judo, se llega a un clasificatorio para el Campeonato de Canarias y después de tirar a 12 se clasifica para el Campeonato de Canarias, pues también teníamos buenos judocas. Entonces, señores, que tiene esta tierra que da gente tan buena. No era un deporte rey, pero de todas formas, los mismos jugadores de baloncesto también jugaban al fútbol. Sí, claro, sí, que aquí hacíamos un poco de todo. Sí. Es que no. Y además, bueno, tu hermano Domingo, por ejemplo, Domingo, era un gran central y a veces jugaba baloncesto. Ramón, que para descanse también, jugaba al fútbol, pobre ahí, mira, que se murió después. En un partido amistoso, pero Ramón jugaba muy bien a baloncesto. De hecho, Mingo y Ramón Castañeiro ficharon en un equipo de Las Palmas cuando estuvieron estudiando allí en la ECA, que se llamaba, que era de la Caja de Ahorro. Jugaban toda la vida, jugaron juntos, se entendían muy bien, jugaban con los otros. Había mucha afición a todos los deportes, prácticamente a todos los deportes, el judo menos. Pero el fútbol, gracias a Dios, se consolidó y hoy en día hay campos de fútbol en todos los pueblos prácticamente, y de césped, afortunadamente, y hay una consolidación y hay cantera y alevines. En aquella época había hay muy buena cantera. Por aquí los nombraba yo, que eran los equipos el Graudulú, el González Rosales, el 56 Vivienda, cuando Charco, eran los infantiles, el Medero. Pero hoy en día todos los equipos todos los equipos tienen desde pre-benjamines a todo. En esa época no existía eso, nos jugaban en un tablero en el barrio y luego al Herbania o al Unión Puerto. El tema de los alevines y benjamines
se hizo haciendo, estando yo en la federación, como delegado lo creamos. Recuerdo los primeros partidos, las 2 primeras temporadas, lo hacían árbitros voluntarios porque no había árbitros suficientes aquí para arbitrar. Entonces yo lo había solicitado a la Federación Territorial de Las Palmas de que nos permitiesen, al menos como en Gran Canaria, hacer una competición a nivel aquí desde Benjamines, como el resto de las islas. Y entonces, pues a base de pedirlo, solicitarlo, lo logré. Y los 2 primeros años, pues tenía una porra de árbitros voluntarios, José María el ingeniero, por ejemplo, Marín, después por arriba Andrés, un montón. Y Yo mira, y al estuve cabo también de 2 arbitrando años, varios años. Pues yo te iba a decir, tú también no arbitraste algún que otro partido de esos tuve también. unas 2 o 3 ligas arbitrando a los alevines. Los alevines y benjamines, sí, eso, y lo sacaron la gente esta voluntariamente sin cobrar un duro. Ay, no se cobraba, por supuesto. Sin cobrar un duro. Ahora, después sí, le acuerdo la delegación que tuvo una atención con ellos al final de dándole un chanda a cada uno y una eso. Tú también estuviste, ¿no? Yo no recuerdo. O sea, sé que teníamos unos 20 y pico años. Félix, uno que era policía también. Félix, Ah, sí, policía, Félix, sí, Paco, sí, también. sí. Recuerdo lo de aquí sobre todo. Porque lo hacía con ellos. Yo iba allá, pero después tenía unos colaboradores a nivel del sur y del norte que me ayudaron a sacar las competiciones. Marcial también, en Corraleo estuvo Marcial, creo que Marcial, Domingo Lío de Romano, todo está ahí. Fíjate tú si había camaradería, que yo recuerdo cuando estaba en el Catedral que íbamos a Las Palmas cada 15 días a jugar. Yo recuerdo de ir un jueves a jugar a Las Palmas por la noche, venirme el sábado por la mañana en el primer vuelo, trabajar hasta las 2 de la tarde y volverme a ir por la tarde porque al otro día a las 8 de la mañana tenía que jugar, porque era un partido como que teníamos atrasado, lo que sea. En 48 horas iba 2 veces a Las Palmas, jugaba 2 partidos y trabajaba el sábado por la mañana. Eso un montón de veces. Y ahora algunos se quejan, otros no, pero ahora algunos se quejan, otros no. Porque hay que hacer, porque hay que deshacer, porque no tengo, en fin, insisto, unos sí y otros no. No vamos a meter a todos al mismo saco porque sería muy injusto meter a todos en el mismo saco. Pero hombre, pues si a mí no me hacen caso aquí, pues yo me voy para allá, y si no me voy para el otro lado, y si no me voy para el otro lado, y si no, pues cojo y... Bueno, en fin. Que no estamos hablando de lo de ahora, que estamos hablando de lo de antes. Y sí que tengo yo 2 curiosidades, porque quiero que me cuente Eulogio, ¿cómo fue su primera experiencia con el césped artificial? Yo la primera vez que jugué en un césped artificial fue con una selección de Fuerteventura en Lanzarote, que yo no estaba acostumbrado, y me quemé todos los pies. No tenía botas para jugar. Los pies por debajo me los quemé todos. Y terminé el partido, pero cuando terminé el partido no caminaba. Todo lo que era la planta del pie era todo. Y entonces el pensamiento es, pues tampoco es tan bueno el césped No, artificial. pues claro, no teníamos botas. Claro. Claro, la diferencia que había en la superficie y cómo te terminé. tenías que adaptar, a Eso ello. es una maravilla, los campos de césped hoy es una Yo, maravilla. es que, de todas formas, Tomás, en aquella época hacía uno animalada. Eso hoy en día no se puede hacer. Porque también a uno le gustaba ir a la verbena y también le gustaba echarse una copilla, porque la verdad que todos lo hacíamos. Eran otros tiempos. Gente joven. Y sería injusto no nombrar a don Manuel Cura, el fundador de la Peña que murió esta semana. Sí. Era el cura, era una pasada, era un padre, fundó la Peña de la Amistad y fue un gran equipo la Peña de la Amistad, una época. Aquí levantó la lucha canaria, ahí en Antigua y en Puerto Rosario. A la vez llevaba la lucha canaria. El campo de lucha se lo queda. El campo de lucha lo hicimos entre los luchadores, lo hicimos trabajando y entrenando por la noche. Sí. Ese campo de lucha ahí, no todo, por la techumbre lo hizo el No, ayuntamiento había y tal, gente que ayudaba. pero levantar el campo de lucha se hizo a través de los luchadores y don Manuel Cura, que pedían los materiales y nosotros trabajando. Alfonso, Y Ovidio, por supuesto, Ovidio y los Alfonso, hermanos. Juan Morales, toda esa gente. Ahora, don Manuel Cura, nosotros llegamos a tener un buen equipo en la Peña de Amistad, ¿te acuerdas? Cuando tú estabas en Lanzarote, estabás ya estudiando fuera. La Peña fue un puntero también. La Peña empezó... Estaba Domingo, estaba hermano, estaba Pablillo, estaba Juan José Hormiga, un entero, Yuyu, un equipazo. Contra la Peña... Bueno, más o menos el grupo ese veníamos desde el estudiante, si te fijas. Sí, desde el estudiante pasamos al Firestone, del Firestone ya a la Herbania, yo estuve en la Herbania. Estuvo varios años en la Estuvimos, ese grupo de 8 o 9 personas, estuvimos siempre unidos hasta que después ya cada uno se fue yendo... Claro. Yo del año 70 al 75, entre que estuve en Lanzarote los 3 años y después con la enfermedad del pulmón, que Sí. saben ustedes que pues no jugué aquí, ¿no? 5 años.
sí recuerdo pues en el año 75 de eliminarnos con la Peña, el Corralejo, recuerdo sobre todo la copa aquella que era de la fiesta de Puerto Rosario, de eliminarnos con la Peña y con el Herbani, y jugamos la final después con el Tamasite, todavía lo recuerda Gregorio y todo eso, ¿no? Yo creo que la Peña se fundaría ahí en el año 70 y yo, no, un poco más tarde, un poco más tarde. 72, 72, por esa 72. época, sí. Después de la época esta del Fue abandonarse en un puerto en aquella época y subir la Peña. Fíjate tú qué época es. No, pero ¿Fue el cambio? No, a cambio no, eran diferentes jugadores, pero la directiva del Unión Puerto, pues. Sí, pero exactamente, exactamente. Yo empecé con Joaquín Exactamente. Aiza, después con Yoyo Cojo. Y así. Pero mira, oíste, Michel, el Unión Puerto existía todavía hasta el año 75, 76. No. Sí, hombre, te lo digo yo porque... Cuando Michel, jugaba el Macerata ya no existía el Unión Puerto. el Unión Puerto sí, Michel. Michel, el Unión Puerto existió, eso te lo digo Sí, yo. no, perdona, estuvo unos cuantos años que no... Exactamente, estuvo el Favor, llevaba Pepito Guardia. Que no apareció, después Sí, volvió otra vez. Yo te Exactamente. garantizo, tío, o sea... El Unión Puerto estuvo 2 años parado. Sí, exactamente, sí. Y después volvió otra apareció vez. ahora, hace un tiempo más. No, pero ahora no. En el año escucha, Michel, en el año la temporada 75-76 jugaba el Unión Puerto. Eso te lo digo yo porque jugué un partido en el cuartel. En el cuartel jugamos y yo recuerdo que pedí yo la baja cuando eso allá en Las Palmas al San Antonio para poder jugar con el Corralejo porque Gregorio me convenció. Y aparte de eso recuerdo, no debería decirlo aquí porque no era Tú eras jovencito entonces. Coño, yo tenía, no, ya te estoy hablando del año 76, de la temporada 76. Y yo recuerdo eso, ¿sabes por qué? Porque hay de más allá Manolo Guerra, que es el comentarista, hace un par de años, no sé cómo se enteró, dice, coño, tú tienes el récord de goles aquí en Fuerteventura. Sí, tú tienes el récord de goles, le marcaste 11 goles al Unión Puerto. Pues yo ni me acuerdo. O sea, y sé... Conste que a mí no fue. No. O sea, te lo digo por eso. Hay una laguna ahí, ¿verdad, Michel? Hay una laguna. Sí, el Unión Puerto estoy seguro. El Eso Puerto te lo estuvo digo 2 yo años sin porque jugar porque yo estaba con don Gregorio, que era el presidente, se acabó. Balones, se acabó, por la cosa que sea. Y entonces yo me fui al Macerata y fue cuando ya... Pero mira, el mismo año ese que estamos diciendo del 68, la temporada 67-68, que tú creaste el Macerata y Pepito el decano, que se hizo la competición aquella sin estar a nivel federada, el Unión Puerto fue el campeón, jugando el Macerata también, participó el Macerata y el Unión Puerto, me acuerdo que fue el campeón, que jugaba Manolo, jugaba un canario que se llamaba Tito, todavía Sí, de eso era me acuerdo buenísimo yo. el soldado. Pero ¿Te acuerdas? El militar, era buenísimo, un tío alto, Manolo buenísimo. llegó a jugar conmigo en el Puerto. Claro, pues Manolo y todo eso estaba, y participó el Macerata también. De mi edad, es de mi edad más o menos. Sí, Lo que pues. pasa es que yo cuando me rompieron los dientes, jugando contra el Gara con ese equipo de Lanzarote, no quiero acordarme el nombre, que me rompió los dientes en un córner, yo cogí el balón y él en lugar de dar al balón me clavó los dientes en la cabeza. ¿Sabe? Y es justo reconocer las directivas de esos equipos en aquella época. No había una subvención para nada, ni para viajar. Ventorrillo, rifa, de su bolsillo. Porque yo conozco gente, yo conozco un presidente que me pagaba 1.000 pesetas a escondidas a los demás por ir a jugar un fin de semana. De su bolsillo, era taxista. A mí nunca me pagaron los dulces, nunca. Pero no, pero para que tú veas, me las daba, yo no se las pedía, me las daba él. Pero yo recuerdo en el Gran Trajal que íbamos a Las Palmas y ¿sabes cómo comíamos? Nos daban 500 pesetas. El que quería ir al restaurante mejor tenía que pagar la diferencia. Habían un Suso, que era muy bueno, Suso el pequeñito, Susillo, que nos gustaban mucho los perritos calientes en aquella época en el Pacán de Cartagena. Nosotros nos escapábamos, íbamos y nos hinchamos de perro caliente. 500 pesetas nos daban para comer. Hombre, ya era dinero, Ahora era una gozada, un chándal, que yo en mi vida había tenido un chándal con mi número, mi bolso con mi número, el club de fútbol, eso es una pasada. Por eso yo decía antes que, claro, estaban más pero contentos. que no hace tantos años. Sí, Bueno, hace sí, pero te hablo del cambio de esa época al cambio de ahora, eso es imposible. Yo llegué a ver profesionales en segunda vez, fichados desde fuera, venían aquí, le ponían su trabajo, le ponían su apartamento, y por favor, comparar con ciertos jugadores, no ya conmigo, con algunos, hombre, eso no, hombre, pero por favor, y encima dejándose caer y haciendo trampa. Yo dejé de ir al fútbol, a esa clase de fútbol dejé de ir.
Yo con don Guillermo Sánchez fui a Las Palmas como 3 veces a hacer reuniones con Emilio Sarabia, con Maestro Canario, pero en plan ya de directivos, Juanito y Emilio Sarabia de La Peña, la mitad, y yo ya era secretario de la Federación de Fútbol, porque aquí se jugaba siempre todos contra todos. No había aliciente, no había aliciente claro, de ascenso ni nada de eso. Nosotros fuimos a base de luchar y de pelear con... Y la interinsular, aquella famosa que conseguimos, los equipitos y aquí se juega, Era un aliciente, de categoría, así, hombre, así mismo. O Que no quería. hubo una liguilla con Lanzarote, que digamos que hicimos el sí para meternos por debajo, y a partir de ahí ya se empezó. ¿Te acuerdas de la interinsular, aquella famosa, que los 4 primeros jugaban contra Lanzarote? Sí, la verdad que se pasaba bien. Sí, eso Era ya la fue, única pero eso cosa. fue la temporada ya Sí. 78, 79. No. No, yo estoy diciendo, quizás, Michel, antes, Estoy hablando yo, de lo mío, estoy hablando sobre el 68 o 66, porque yo... Cuando eso no existía la federación, yo Michel. tenía... No existía la federación. Cuando Fue- tú tuviste... Fue a partir del Michel, 70 cuando y tuviste- algo. 78 Yo sí. tenía 30 años cuando empecé a estar en la federación. No. Sí. Sí, Michel. 33 años. Michel, tú recuerdo. tuviste con Don Guillermo que fue en el 75, Dejé de 76, jugar al fútbol. 76. Dejé de jugar al fue en fútbol. 75, Me casé en 76. 63. Sí. Que sí. El año 70 más o Sí, menos. bueno, seguro. Sí, o sea, 70 sí, bro, esa fue la 60. época que estuvo Don Guillermo. Más o menos. Que salió Lalo. Fue en el entonces, la Colombia 76 o así, Sí. 76, 77, que fue cuando ya dieron la tercera Eso categoría. fue cuando empezó. No, empezó en el 72, 73. Ah, así. Y después fue cuando entró Don Don Guillermo. Guillermo. Y tú, en el 75, 76. Claro, estamos hablando de principios de los Está 70. documentado, Don Miguel. Ya. Estamos hablando de principios Sí. de los 70, que parece que no, ha llovido mucho, pero es un tiempo que está relativamente cercano a nosotros, que han tenido que lo han vivido y que lo han luchado para eso, pues para que hubiera esa competitividad en las distintas categorías, para que estuvieran los equipos más o menos organizaditos en tiempo y forma, para tener todos esos equipajes que llegaron, en su momento también llegaron, y luego, bueno, pues ya nos llegó el césped artificial, nos llegaron otras cosas. En una época en la que ustedes jugaban a fútbol por intuición, si me permiten, era intuición, porque no tenían no había la preparación que puedan tener ahora los Preparación jugadores. quizás no, pero sí teníamos entrenado todos. Yo recuerdo a Morales el guardia y a Rojas. En lo del entrenador, Por ahí es ejemplo, donde quería ir yo, porque la posición de portero es muy específica, Michel. Sí. El entrenamiento del portero no es lo mismo que el entrenador de jugador de campo. Ahora no lo mismo. Antes hacíamos de todo. ¿Quién quería Los ser porteros portero? Y hacíamos antes de era todo. todo No juntos. le gustaba correr seguridad y portero. De todas formas, los entrenadores que habían, todos los entrenadores habían sido jugadores de fútbol Sí. anteriormente. Pero aquí todos. influyeron mucho pero también, había como todo. dice Michi, Rojas, eran soldados que venían a servir aquí. La península estaba por delante de nosotros en eso. Hombre, no claro. había tele ni había nada. Claro, Entonces, claro. aquí había una gran afición al fútbol, pero un desconocimiento de las técnicas, de las tácticas, como decía antes Placio, no había entrenadores. Entonces, se traían algo de fuera y se aprendía. Pero yo entiendo que el fútbol no Y se los estudia, soldados el fútbol se incorporaban nace aquí. con él, se nace. pero El fútbol, después tendrás tu preparación y tal, que no lo estudias. Exactamente. Pero lo que es el artista del fútbol, yo creo, porque me dirás que Maradona, por ejemplo, de dónde salió o dónde ha salido eso. Sí, pero ven los también de brasileños, cosas. muchos de ellos. Se y tal. nace, sí, se nace. Por eso, el fútbol no es que después el entrenador te podrá un poco perfeccionar, pero No, y el ver fútbol, tu el fútbol y la jugador. lucha canaria se nace. Porque yo he visto Sí, tíos mejor- altísimos y la lucha canaria son malos como Mejoran, pero por lo si que- no, Sí, pero nace. viendo tú Hombre, la que tele, mejora. la tele enseña mucho. Muchísimo. Porque tú Hombre, por ves, supuesto. tú ves los jugadores de Eulogio y un chiquillo que Se ve fía, sí. una filigrana a Cristiano, a Messi o a que Benzema sea. o a Luis Suárez o a Neymar y el chiquillo seguía Haciendo. Sí, pero con la misma que lo hace bueno, lo hace malo Y también. después, por ejemplo, pero escucha, Eulogio, Los niños después, por pequeños ejemplo, son como. Los hoy niños en que salen día- del fútbol no son sí, como nosotros, Eulogio. que los tocas y empiezan a revolcarse y voy y tal, y no tiene nada. Sí, pero por ejemplo se trabaja mucho Eso en no la lo hacíamos escuela. nosotros. Eulogio, se Nunca. trabaja mucho la coordinación, todo el tinglado de eso. Hoy en día existen Eso preparados. después de la tele, después de la ¿Eh? tele viene la Claro, la- lo hace bien, pero también lo hace un bien, pero también lo hace muy mal. Haciendo en esa época no simulación había y un tal. tío que se cayera y se dejara caer. sacudía un poco. Se sacudía, te echabas tierra si tenía sangre. Eso ya Porque te siempre digo, tenía eso- todo esto eso- lleno de sangre por aquí. Eso ya es distinto. Eso, por ejemplo, que hablando del campo de fútbol, él jugaba de defensa, los defensas siempre tenían ventaja sobre los delanteros, ¿no? En el caso de
los que recibían leña eran los delanteros, ¿no? No, también nosotros alcanzábamos lo que eras tú que no. Y luego, por ejemplo, en la época esta mía, solamente empezaron a existir las tarjetas ya en el año 80, medio avanzado, porque yo antes era una persona que tenía bastante velocidad. ¿No te rompieron camisa a ti? Eso te iba a decir, o sea, Yo me quedé con el número. a lo largo de una temporada, agarrarme y romper No, cuatro, arrancarte cinco el número camisetas, completo. 4 o 5 camisetas, eso era normal. Y en de una las que tú te temporada. pagabas. Bueno, No, ya después, ya vamos a más ver, tarde. ya en la época mía yo me pagaba las botas, el equipaje ya se conseguía por ahí, Sí. incluso habían casas comerciales que lo pagaban, te regalaban el equipaje. O sea, las botas sí, las botas normalmente las comprábamos nosotros. Con respecto a lo del dinero, Corralejo, por ejemplo, el otro día un compañero le escribieron la biografía un poco así por encima a Gregorio Santana, que fue Muy buen presidente, el fundador muy buen conmigo, El el mejor que yo lo presidente. ellos. Es muy buena Y persona. entonces se cuenta varias anécdotas. Por ejemplo, en Corralejo, para recaudar dinero para el club, pues hacíamos la fiesta al Carmen. Y luego repartíamos el dinero al 50% con las hermanitas, con las monjas. Repartíamos el dinero. Y normalmente con ese dinero y lo que se cogía en un cacharro cuando venía toda la gente, con eso teníamos para la temporada. Normalmente no se pagaba ningún jugador, o sea, en esa época no se pagaba. Pero nunca se pagaba jugador en aquella época. nunca se Pero pagaba jugador. sí daba suficiente dinero para la temporada Eso entre se eso. empezó- Y después lo que se recaudaba, pues con eso se tiraba. Cuando empezó la preferente, cuando empezaron los equipos a subir aquí a preferente y tal, ya empezaron a A pagar. Hombre, claro, claro, Sí, ya empezaron a todos querían disputarse los salir, todos jugadores y querían tal. sobresalir, entonces ya se empezaron vinieron jugadores de Gran Canaria primero sobre todo, luego ya empezaron a venir de la península y ya se pagaba a los... Y eso más bien cuando ya eso fue ya en tercera con el Corralejo, porque sí, ¿no? en Y- la temporada de este 82, cuando subió el Gran Tarajal y posteriormente el año siguiente el Pájara, normalmente, por ejemplo, sé que de Corralejo se fue Juan Pirula, se fue Juan José, al Tamacite también. Y, por ejemplo, el Pájara a mí en aquella época me ofreció Nono que cuando se llevaba a la agencia insular trabajo, que yo no tenía trabajo todavía bien garantizado, trabajo y aparte de eso, por Sí, algún algo daban incentivo siempre. económico. Sí. Yo me parece que lo dije antes, ¿no? Mis colores eran el Corralejo, pero ya en esa época empezó a pagarse algo, pero los jugadores de aquí, de Fuerteventura. El Pájara, ¿te acuerdas tú que tuvo dos jugadores que eran de Las Palmas? Un tal Andrés. No, era Antonio, Andrés. Antonio el Canario y Andrés. Había un tal Andrés que venía, que trabajaba en la Sí, agencia insular de exactamente, Cancán y sí, venían sí, a jugar, era bueno, venían a sí. jugar. Y Antonio- y Rafael Sí, pero murió, Rafael vivía allí en Morro. Sí, Rafael murió. Rafael vivía en Morro. No, yo que digo Era muy bueno. dos jugadores que traía que les Sí, pagaban, sí. dos jugadores. Son Y los de- primeros que trajeron. Cuando gente Corralejo que- subió a tercera, en el año 87, es cuando empezó a pagarse a jugadores. Sí, Que me acuerdo que vino sí. Pedro Canario, empezó con Pedro y Alcalá. Ahí empezó a Y pagarse, ahí es sí. cuando ya empezó, y ya claro, cuando llegó el 89, el 90, pues ya algún jugador cobraba. Eso se disparó, sí. Sí, hombre, si yo llego a tener el sueldo de profesor y al mismo tiempo sueldo de jugador, hubiese estado... Lo mismo con la lucha canaria. Si hace 20 años Lo después, que- hoy estuviera papá, lo como mismo con la lucha Cristiano canaria. Ronaldo. La lucha canaria, ¿sabes cómo era? No cómo cobrábamos nosotros. Lo que nos daba el público era para nosotros. Sí. Se sacaban a lo mejor en la fiesta de Rosario 50.000 pesetas. Ejemplo. Decían, y el presidente nos decía, ¿qué dejamos para el club? Pues vamos a dejar la mitad, 50%, 50 para el club y 50. Y lo repartíamos desde el puntal hasta el último de abajo. Desde el puntal. Hombre, tuvimos épocas que fichamos puntales de fuera y venían a luchar por 5.000 pesetas. Ni más fichas ni más nada. Y Venía el eso tío era y para te la ponía la fiesta, ropa. venía, sí. De ahí a lo que pasó, pero seguido fue una burrada lo que sí. Ahí sí, así está la lucha como está. Señores, después de estos altibajos que hemos tenido en el fútbol, que pasamos de esa pasión, de esa intuición futbolística que tenían todos ustedes, esa pasión que ponían en el campo, esa gente arropándoles, el poner dinero casi por jugar a fútbol, que fuimos, por suerte, evolucionando, creciendo y teniendo más cosas, al llegar al tope que tuvimos y después bajar en materia futbolística, me refiero en la isla de Fuerteventura. Quizás ahora estemos pagando esos excesos que tuvimos en su día, en los excesos que se tuvieron en su día en el fútbol en la isla de Fuerteventura, todavía los sigamos pagando ahora mismo por la situación que atraviesa el fútbol, que sabemos la que es, en los tiempos que corren sabemos la que es. ¿Ahora lo estamos pagando? No, ahora hay gente joven que están saliendo.
Sí. Te lo digo porque yo voy a ver Por equipos suerte también. infantiles y alevines. Por suerte también. Son buenísimos los niños, mucha afición. Ahora está saliendo otra vez. Lo que yo veo es lo que me gusta. Yo, cuando son medios profesionales, yo no voy a verlo. Además, nadie me habrá dicho, sí, esos partidos del Rayo Vallecano y tal, pero cuando son partidos de segunda B, yo no voy a verlo. Pero nunca. ahora, segunda nunca. B no hay aquí ahora. No, segunda, ¿no? cuando estaba. En su época. Tal. Sí. Yo esos partidos no voy a ver. Hombre, hay que tener Hace en mucho cuenta tiempo que no voy. Hace mucho tiempo que no voy. El nivel económico del país ha descendido Claro. y con ello el dinero dejó de Sí, fluir. sí. Entonces, los que cobraban y no les pagaron, Pero arrancaron. sí Y veo entonces, una camada de niños ahora, alevines, prealevines y tal. Te digo por el campo de fútbol de Fabio que está la al lado de mi ciencia casa. está en trabajar la base. Sí, claro, Se claro, trabaja claro, la base, claro. salen jugadores y volverá a ver a lo mejor un equipo en Fuerteventura Yo sí estoy con viendo- gente de Fuerteventura sin tener que pagarle, aunque sea, bueno, eso ya prácticamente imposible, pero pagarle un poco. Pero en Fuerteventura han habido siempre jugadores para tener un buen equipo con gente de Fuerteventura solo. No hay por qué traer Pero gente de fuera. sí veo ahora, la verdad es que me alegra porque el campo de Fabelo está una pasada. De Yo niños, Todo, y además bueno, Oso, hay gente muy buena. Yo tuve un compañero- y más Marcial, hay una Sí, cantera sí, ahí. sí, muy buena, muy Tuve buena. un La compañero- verdad es que es muy un buena. compañero Y se lo recomiendo que vayan a verlo porque son buenísimos Prueba, algunos de ellos. Entramos en el aeropuerto y el señor Germán Débora, que yo le cogí un odio por eso, no le dio un solo balón en todo el partido. Le cogí, porque yo soy de Las Palmas cuando, mientras tú, Germán, del Tenerife. Porque no hay Pero tú esos sabes motivos. cuando Es que quiere- no se puede ir por el mundo. Él era el dueño de la Unión Deportiva de Las Palmas y no hay derecho a eso. Y acá, pues, el pobre. Fue un gran jugador también. Ese era muy bueno. Fíjate tú, Tomás, yo tengo una anécdota, por Ya ejemplo, lo sé, yo lo sé, lo me porque marché lo de... Yo me marché de ya con 30, yo casado, con hijos y tal, digo, yo no juego más. Y me puse en veterano. Estuve jugando en veterano 4 o 5 temporadas. Pues tú quieres que el que viene Pepito el Guardia otra vez para levantar la peña y tuve que federarme otra vez y jugar otra vez en la regional otra vez aquí, un año. Yo no me acuerdo de Después eso. de ya, Estuve un después de poco 20 alejado, años, por bueno. favor, fuimos Merlo, el yesista, 4 o 5. Nos habló con nosotros, por favor, un año y tal. Y volvimos después de estar en veterano. Y Emilio de presidente sería, porque Emilio siempre ha sido Exactamente, el hombre que llevaba la exactamente, peña, sacaba la exactamente. peña. Pues tuvimos un año siempre. más después de viejo, pues, 30 y Si pico de tú años. un par de jugando. años fuera lo volvían a llamar otra Emilio vez. hizo mucho por el fútbol. Yo pienso que el fútbol actual, en la época esa en la que se pagó dinero más de la cuenta, Se pagó. fue perjudicial. O sea, Y lo tanto. digo como jugador que fui, dentro de un club también, y después, por ejemplo, como delegado de la federación. Entonces, creo que se politizó demasiado algunos equipos de fútbol, se politizaron demasiado, sí. y eso fue perjudicial, sobre todo a los equipos de categoría regional, regional. Actualmente, por ejemplo, estuvo el Corralejo que estuvo en segunda B, el Playa que estuvo en segunda B, tuvimos los dos equipos, o sea, En segunda en B. ese momento, en los años 2000, en el 97, 98, en el 97, 98 llegamos a tener más equipos en categoría nacional que Gran Canaria con 800.000 habitantes. Sí, sí. O sea, nosotros tuvimos dos equipos en segunda B coincidiendo con Las Palmas. Coincidiendo con los Deportivos Las Palmas. O sea, Gran Canaria tenía un equipo en segunda B y nosotros dos, que yo presumía allí, decía, porque siempre Fuerteventura, dentro de la territorial, cuando iba allí, Era la hermanita lo que pobre. estaba ¿no? diciendo antes Michel, o sea, a base de luchar lograron que aquello, y siempre todavía no habían pasado. Michel contaba sobre el 80 por ahí, y claro, yo entré de delegado en el 91, y fue una lucha continua con los federativos de la territorial, ¿no? Y al fin y al cabo tuvieron que bajar la cabeza cuando teníamos equipos en segunda B y yo con una. Pero pienso que en esa época se pagó demasiado, tanto a nivel del Corralejo, apoyado en aquel tiempo por su política de arriba, y en el sur también. Ahora han tratado de salir el Corralejo, de mantenerse, hemos visto que no hay ayudas económicas, se vino abajo. Hemos visto el Cotillo también, que ahí está el pobre. Yo Sí, creo pero que no se hay debe... ayuda económica, porque cobran Escucha, los jugadores. sí, ya, si ya, vuelven otra porque- vez, pero si vuelven otra vez. Eulogio, porque se No. acostumbraron a eso. No, Entonces, claro. por eso estoy diciendo que fue perjudicial, Ya. perjudicial
para los equipos regionales porque los jugadores se acostumbraron a ser profesionales, a Se cobrar por centró- encima de lo que no tenían que todo cobrar. se Entonces, centró en los de arriba me y parece se muy abandonó. bien, Exactamente, me parece muy bien, exactamente, me parece muy bien que se les ayudase en algo, como buscar un trabajo, Claro, ayuda, facilitar un claro. horario flexible para que pueda, pero a esos sueldos sí es verdad que no lo veía bien. En cuanto al fútbol base, pues yo creo que se ha mantenido. No sé ahora exactamente qué número de fichas hay, porque Hay después muchas, que dejo de ser delegado, no sé lo que hay de fichas, pero veo todavía que hay Alevín y Benjamín. En la época que yo estuve en la delegación, llegaron a ver, por eso estoy diciendo los regionales, llegaron a ver esos equipos que estoy diciendo en segunda B, llegaron a ver, estaba el Gran Tarjal, no, la antigua, la Oliva y la Lajita en tercera división, en tercera. división, y después en preferente estaba el Gran Tarajal, el Tamacite y no me acuerdo cuál otro. O sea que llegamos a tener en categorías de estas 6 equipos. 6 equipos, éramos a la envidia a nivel de Gran Canaria Sí, y de... hay aquí muy buena cantera. Sí, sí. Pero yo claro. creo que ahora vuelve otra vez. Y yo he visto, Sí, te digo porque, pero la base. Y llegamos a tener una segunda regional. O sea, nosotros llegamos a tener una primera regional en esos años, en la 95, 97, por ahí, llegamos a tener una primera regional y una segunda regional. Aquí, 2 categorías regionales, aparte de estos equipos que estoy diciendo que teníamos en las categorías estas de segunda B, de tercera y de preferente. O sea, en esos momentos hubieron bastantes equipos regionales, cosa que ahora les está costando a los regionales jugar, Mantenerse, sí. tener equipos, Tener pueblos y equipo, tener claro, equipos. porque Aquí. todo Sin embargo, ya- creo que la base se está manteniendo ahí. No sé. No, la verdad que sí. absolutamente no lo Yo sé, estoy pero- contento porque los veo. Y Es, la verdad que... es uno de los temas que hemos tratado aquí en esta mesa en reiteradas ocasiones, el tema de la base y los distintos puntos de vista que tienen pues, tanto los directivos como los técnicos y los monitores y los entrenadores que están trabajando en la base, para bueno, pues ver un poquito por dónde hay que encauzar las cosas, los distintos puntos de vista que hay entre todos los que están trabajando la base. Y como si de algo podemos presumir en la isla de Fuerteventura es de haber tenido siempre muy buenos jugadores, sea de la época que sea, en mayor cantidad, en una época en mayor cantidad, en otra época en menor cantidad, pero si de lo que hemos podido presumir es que ha habido muy buenos jugadores, pues también podemos seguir presumiendo ahora de que de la base pueden salir muy buenos jugadores para la isla de Fuerteventura. Señores, me da una pena enorme tener que decir lo que voy a decir ahora, pero nos tenemos que marchar. Bueno. Se nos ha ido el tiempo y yo siempre me paso. Podemos Y hoy, volver otro día. y hoy es que ese es el compromiso que quiero yo ahora firmado aquí. Que como ustedes todavía me tienen muchas cosas que contar y me tienen mucho que enseñar en torno al fútbol de la isla de Fuerteventura y en torno a la página polideportiva de la isla de Fuerteventura, me tienen que enseñar a mí, por supuesto, a todos nuestros espectadores. ¿Les parece que quedemos otro día para echar otro ratito aquí y Claro. seguimos contando cositas? Tú avisa. ¿Eh? Tú avisa. Porque aquí, Michel, usted no se va a raspar los codos ni nada de eso. Yo lo tengo fuera de su sitio. No, bueno, aquí no le vamos a hacer que no haga ninguna palomita, que tampoco hace Le falta. gustaba ni nada mucho de una eso. palomita. Le gustaba. Entonces, como aquí creo que le tratamos bien, Mi ¿no? época tuve. Sí. Mi época joder, tuve. muy bueno. Pues le esperamos aquí otro día, ¿le Cuando parece? quieras, cuando quieras. Ha sido un A partir placer. mía, cuando quieras. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Yo no le voy a hacer que escriba ningún artículo, ni que nos prepare ninguna ficha, que se vaya a la delegación, ni nada de eso. Simplemente que venga aquí a contarnos Con cositas. recordar los que tengo escritos es suficiente. Pues, y además Tomás. me gusta recordarlo porque hay gente de ahora que creen que siempre fueron las cosas como están actualmente. Entonces, es muy bueno refrescar la memoria para que se recuerden personas que dieron mucho por el fútbol, por el deporte en general, y que no siempre tuvimos lo que tenemos ahora. Pues, Tomás, le espero aquí otro día. Encantado. Muchísimas gracias, de Agradecido verdad. Y buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Dejamos algo para otro día. Plácido, lo mismo. Le No, espero aquí otro día y seguimos contando cositas. Yo por mí encantado, porque, por ejemplo, nos quedó muchas cosas que Por contar eso, de jugador. por eso aparte de decía yo que como- me da mucha pena. como delegado también, porque fueron 11 años que le dediqué yo, y entonces pienso que la serie de jugadores que salió en esa época, aquí estoy viendo uno, por ejemplo, frente a mí, también fue motivo de que en aquellos momentos tenían una gran motivación, que durante una temporada normalmente los chiquillos desde alevines hasta juveniles salían a Gran Canaria a competir a nivel de selección.
a Lanzarote, luego venían las selecciones, siempre todos los años venía la selección de Lanzarote aquí, y claro, parece que no, pero eso motiva a los chiquillos, igual que a nosotros que éramos mayores, ir tú a una selección te motiva, es decir, tú estoy entre los mejores jugadores de Fuerteventura, motiva a los chiquillos, nos motivaba a nosotros que teníamos ya 30 años, cuanto más a niños de estos de 10 años, de 11. A los más pequeños. Yo creo que eso fue una motivación y que dio lugar a una gran creación de equipos como fue el Fabelo y todos los equipos estos con 3 o 4 equipos. El Fabelo no tenía equipo ninguno cuando yo empecé de delegado. Y ahí Claro, es que esa experiencia fue la que usted vivió precisamente en esa época en la delegación. En la delegación de fútbol. En los años que yo estuve se duplicaron las fichas. Claro. O sea, pasamos de 400 fichas casi a 1000 fichas, a 1200. Pues de eso tendremos que hablar en el próximo, así que ¿firmamos el compromiso para volver otro día? Sí, Perfecto. Plácido, muchísimas gracias. Eulogio, de verdad, ha sido un placer y un honor poder contar contigo aquí esta noche. Gracias. Y también le firmamos el compromiso. Vale. Pues venga, entonces, en un próximo programa vamos a tener aquí a Michel Brito, a Tomás Saavedra, a Plácido Estevez y a Eulogio de León, que nos van a acompañar porque ya han visto, tienen muchas cosas que contarnos y tenemos que aprender mucho de ellos y de sus vivencias en el mundo del fútbol. Lo digo muy en serio, me da muchísima pena terminar en el día de hoy el programa porque habríamos estado aquí, pues no sé, hasta que el cuerpo aguantara quizás contando cosas, pero tenemos que poner el punto y seguido a la información futbolística aquí en este futbolín que realizamos en Casa Fausto todos los lunes a las 9 de la noche. Ya saben, luego lo pueden ver más o menos a las 11 menos cuarto en Tindaya Televisión los miércoles. Y como les decía, ponemos el punto y seguido. El balón deja de rodar, pero lo volverá a hacer la próxima semana, el próximo lunes. Así que aquí estaremos con muchas más cosas y saben que les necesitamos ahí al otro lado porque nosotros vamos a estar aquí para contar un montón de cosas. No nos falten.